a mi canal de YouTube. Yo soy Nicole Rodríguez y en esta oportunidad quiero hablarles un poco acerca de un tema bien importante como lo es el autodominio emocional del orador. Pero primero, antes de comenzar con el tema, quiero definir muy bien lo que es el autodominio. El autodominio no es más que la capacidad que tenemos como seres humanos de saber controlar y manejar nuestros impulsos, emociones, sentimientos, estados de ánimo y otros factores que sin saber nos pueden perjudicar en cualquier momento de nuestra vida. Dicho esto, entonces hay que tener en claro que el autodominio emocional es un valor que como oradores debemos tomar en cuenta, ya que esto nos va a ayudar a manejar muy bien lo que son los impulsos de nuestro carácter y además nos va a ayudar también a afrontar cualquier contratiempo que se nos presente en la vida. Para adentrarnos con profundidad en el tema, quiero enfocarme en el capítulo 4 del libro llamado El autodominio emocional, que habla sobre el miedo escénico, temor y miedo, creencias, creatividad, evasión y agresión. El tema principal y en el que nos vamos a enfocar es el miedo escénico. Una vez explícito este primer punto, vamos a ir desglosando los demás temas que le darán vida, por supuesto, y sentido al tema principal. Comenzamos. Bien, ¿qué podemos decir del miedo escénico? El miedo escénico es un requisito que la mayoría de los seres humanos tenemos, pues todos o la mayoría padecemos de miedo escénico y esto se refleja o sale a la luz cuando nos encontramos ante un grupo grande de personas o cuando específicamente nos toca hablar en público. Como todos somos distintos, el miedo escénico nos ataca de manera diferente. Según el capítulo de este libro, nos dice que el miedo escénico nos puede afectar la funcionalidad normal de nuestra mente, emociones y aparato motriz. Por ejemplo, afecta el funcionamiento mental cuando nos quedamos totalmente en blanco, que es cuando entramos en ese estado de shock o pánico. Nuestro cerebro se queda automáticamente sin información y no sabemos por qué. Afecta el funcionamiento emocional cuando, por ejemplo, nos da por reír o llorar justo en ese momento. Y afecta nuestro funcionamiento motriz cuando, por ejemplo, en algunas personas les da por temblar las manos o las piernas. Es algo totalmente involuntario, consecuencia del miedo escénico. Ahora, se preguntarán si ¿se puede controlar este miedo escénico? Sí, el libro nos explica también que podemos tener autocontrol del miedo escénico cuando tenemos una determinación firme, cuando comenzamos a crear pensamientos positivos para la mente y por supuesto cuando comenzamos a cumplir y hacer los ejercicios sencillos de autoayuda. ¿Qué podemos decir ahora del miedo y del temor? Dos palabras completamente diferentes, pero que si bien es cierto se utilizan como sinónimos, pero significan dos cosas distintas. Por ejemplo, el temor es un estado psicológico de incomodidad que surge cuando tenemos pensamientos de preocupación ante un peligro futuro. Una persona con temor tiene la habilidad de buscar solución a ese problema para evitar males mayores. Es decir, que en pocas palabras, el temor nos permite anticiparnos ante cualquier pérdida de control. Ahora, esa persona que siente temor si no cumple con el objetivo de buscar una solución rápida a ese problema que se le presenta, cae en el estado caótico y crítico de sentir miedo. Entonces podemos identificar a una persona que tiene miedo cuando comienza a tener comportamientos inadecuados, cuando tiene comportamientos confusos y hasta autodestructivos. Entonces, si no existe el temor, no existe el miedo. Y si no superamos el temor, podemos llegar al estado crítico de tener miedo. Ahora, ¿qué podemos decir de las creencias? Como oradores normalmente tenemos creencias, más creencias limitantes que creencias potenciadoras. Estas creencias surgen cuando tenemos pensamientos negativos como no lo voy a lograr, ya se me olvidó lo que iba a decir, que Dios me acompañe, ya me quiero ir, no debí venir, estoy asustado y otra cantidad de pensamientos que no solo van a limitar lo que vamos a decir, sino también nuestro desenvolvimiento, autenticidad, espontaneidad e inteligencia. Entonces es importante desechar esos pensamientos negativos totalmente limitantes. Como somos todos diferentes, el miedo escénico, como ya lo comenté anteriormente, va a atacar de manera distinta
a cada individuo. Entonces es por esto que este maravilloso libro llamado El autodominio emocional los agrupó en 3: agresión, evasión y creatividad. La evasión, como su nombre lo indica, es cuando la persona evade o trata de esconder que siente miedo escénico. Esto lo puede hacer cuando queda totalmente inhabilitado para responder cualquier pregunta, cuando trata de retardar o posponer su acto o discurso, o cuando hasta incluso se desmaya para fingir no estar en ese momento. Por su parte, la agresión es la reacción más impulsiva y exagerada de las personas que sienten miedo escénico y lo pueden reflejar con agresiones físicas con el público y con ofensas hacia el público con las palabras. Y por último, entra lo más positivo de todo este tema, que es la creatividad. Somos creativos cuando somos innovadores, cuando tenemos la creatividad de responder cualquier pregunta que nos hagan y que se nos presente, cuando tenemos esa potestad de no darle poder al miedo escénico, es decir, cuando no dejamos que el miedo nos diga qué debemos hacer. Hay muchas personas que se preguntan, ¿el miedo escénico se puede superar? Yo y este libro te dice que sí se puede. Lo primero es aceptar que tienes miedo. Hay que aceptar, hay que admitir, sí, sufro de miedo escénico. Una vez que aceptes este problema que padeces, pues vas a tener la oportunidad de buscar alguna solución. Entonces ahí donde entran los demás conceptos importantes para superar el miedo, como lo son las prácticas de oratoria, no solo practicar un día, sino de manera consecutiva, mantenerte relajado, hacer ejercicios físicos y por supuesto tener otras creencias que no sean limitantes sino potenciadoras, creencias positivas. Comenzar a decir, yo sí puedo, yo sí voy a lograr hablar en público, tener un buen desenvolvimiento, estoy aquí porque puedo, soy seguro de sí mismo, y ya verás que vas a comenzar a hablar con mucha autenticidad, espontaneidad y un buen desenvolvimiento ante el público a quien te vayas a dirigir. Esto fue todo por el día de hoy. Muchísimas gracias. Denle like al video y pues nos vemos en la próxima.